Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están viendo estas imágenes en esta hora. Les saluda a su hermano y amigo Luis Roques Cruz de Ministerio Only One Safety and Security Ministry. En esta hora, ¿verdad? Quería saludarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, pues quería compartir una porción bíblica con ustedes relacionado a las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, y específicamente quería hablar acerca de los acontecimientos que ocurrieron ayer, donde ya, como mucha gente sabe, pues el presidente de aquí de la Unión de Estados Unidos pues acaba de ser, ¿verdad? La Casa de Representantes acaban de declararlo como que va a tener que enfrentar un juicio político. Y quería traer un pensamiento bíblico relacionado a esto. El mismo se encuentra en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 10, y me gustaría, ¿verdad?, que usted, si puede, compartir esa porción bíblica con nosotros. Dice la Biblia, en el nombre del eterno Dios, específicamente en el versículo 15, dice, capítulo de Isaías 10, versículo 15, dice: ¿se gloriará el hacha contra el que ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Voy a seguir con el 16. Dice: por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Una palabra poderosa, una palabra que desde temprano esta mañana ha estado rondando en mi mente, en mi corazón. Y yo creo que tú vienes a hablarnos relacionado a muchas cosas donde la iglesia, aleluya, tiene que tener cierta participación. Yo te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a entender los tiempos, que tú nos ayudes, Señor amado, a ver la realidad de dónde está la iglesia y hacia dónde nos dirigimos. Te pido, Señor amigo, amado, que me ayudes a hablar tu palabra de forma simple, de forma que podamos entenderla y que tu guianza esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Miren, mis amigos y mis amados, yo honestamente en esta última semana he estado meditando mucho relacionado a la posición, ¿verdad? O la determinación que nosotros los creyentes estamos tomando en algunos asuntos, ¿verdad? A nivel secular y a nivel de gobierno. Fíjese esto, si podemos observar que la iglesia está siendo enfrentada, de cierta manera diría yo, enfrentada por sus atacantes o por sus detractores, que quizás anteriormente levantaban cierta voz disidente en contra del evangelio, pero que esa misma voz de cierta manera se iba opacando o se iba disminuyendo, y simplemente la iglesia ignoraba ese tipo de ataque. Pero en este tiempo podemos ver que este tipo de voz ha cogido un auge. Fíjese, la Biblia dice, específicamente Pablo habló, dice que en el tiempo postrero el espíritu apóstata o el espíritu de la apostasía se iba a incrementar y se iba a levantar y iba, ¿verdad?, a permear dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero fíjese, amado, cuando hablamos de ese espíritu apóstata o de ese espíritu que va en contra de lo que ya estaba establecido, la iglesia lo ha tomado de una forma ligera. Y muchas veces asociamos la apostasía con un asunto, ¿verdad?, de índole dogmático o de índole religioso. Muchas veces cuando hablamos de apostasía, nosotros los creyentes tenemos la tendencia a pensar
de que la apostasía es aquello que va en contra de lo que hemos creído y simplemente lo resumimos en un asunto de fe. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que es un espíritu. Por lo tanto, si es un espíritu, se mueve, aleluya, se mueve a nivel de personas, a nivel de pueblo. Cuando el apóstol Pablo dice que es un espíritu, es un movimiento que agrupa grandes cantidades de personas, que no es solamente un asunto de sectarismo o de un asunto de denominaciones o de fe, sino que es un asunto de pueblo, asunto de personas. Entonces, vemos en este tiempo que ese espíritu apóstata, ese espíritu de apostasía, viene a nuestras casas, viene a nuestros vecinos, viene a nuestras comunidades, a cambiar todo lo que tiene un sentido de moral, a traer una distorsión, gloria a Dios, en todas esas cosas que por años han sido fomentadas como que son correctas, como que son justas. Entonces, ese espíritu entra poco a poco, gloria a Dios, comienza a permear conciencia, comienza, gloria a Dios, a traer ciertos pensamientos de aceptación de personas creyentes y de personas no creyentes. Y comenzamos entonces a suavizar. Y comenzamos entonces a ver que lo que antes para nosotros nos causaba indignación, ahora en este tiempo lo vemos como algo sencillo, como algo no nos mueve la fibra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis amados amigos y hermanos, que en este tiempo hablar de que personas han sido asesinadas, personas han sido masacradas, lo olvidamos bien rápido. Es algo como que no nos causa molestia, no nos causa dolor. La muerte de los seres humanos, el abuso contra los más pequeños, contra los débiles, el abuso contra los ancianos, contra los niños, contra la mujer, el abuso, aleluya, que las sociedades están cada vez entrando en ese desenfreno, ¿verdad?, de cometer, ya sea por la razón que sea, no vamos a entrar, ¿verdad?, en ninguna ideología, por la razón que sea, todo lo que sea abusivo en contra de la vida y en contra del bienestar de los hombres y de las mujeres, ¿verdad?, la iglesia no le debe dar entrada. Pero sin embargo, que ese tipo de abuso, ese tipo de conducta, ya a nosotros no nos mueve. Ya nosotros estamos como inmunes. Y es el espíritu de apostasía que comienza a penetrar las conciencias de los hombres y de las mujeres. Y comienza entonces a darnos esa percepción de que como es algo que tiene que suceder, pues entonces tiene que ser aceptado. Interesante, ¿verdad? Lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Y es como poco a poco Satanás, Señor lo reprende en esta hora, ha ido ganando terreno y ha ido ganando ventaja sobre los hombres, sobre las sociedades, sobre las comunidades, sobre los pueblos. Poco a poco, ¿verdad? Todo lo que es cristianismo y todo lo que la moralidad, las sociedades organizadas han luchado, han alcanzado la lucha por los derechos, en cierta manera, en cierto modo, en este tiempo ha ido decayendo. Y comenzamos a apostatar. Y comenzamos a tener la apertura para cosas inmorales o para asuntos de índole delictivo. Y lo vemos como algo que no tiene ninguna repercusión en nuestra vida. Porque el dolor de nuestro vecino o de nuestro prójimo no es mi dolor. Ya no me molesta. Ya lo veo como algo normal. Bendito sea el Señor. Y este es el tiempo donde vemos que las fichas, yo lo veo, ¿verdad?, como un juego de ajedrez, como que los tiempos se van acomodando para que entonces la revelación del Cristo, gloria a Dios, la revelación de nuestro amado Señor Jesucristo sea manifestada, porque estamos en un tiempo decisivo, hermano. Yo sé que usted ha escuchado mucho de eso.
Estoy seguro que usted ha escuchado, yo llevo años escuchando la venida de nuestro Señor. Que si yo la creo en la pregunta, yo no solamente la creo, también la anhelo. La anhelo, mi hermano. Usted tiene que anhelar ese día glorioso de Jesucristo. Porque los tiempos están destinados y se están colocando para que la debacle, para que la caída de nuestras sociedades sea inminente, hermano. Mire, no quiero lucir, ¿verdad? No quiero hablar cosas, ¿verdad? Que no tengan conocimiento. Vamos a los hechos reales. Vamos a ser realistas, mi amado amigo y hermano. Vamos a ser realistas. Ahora ¿qué tenemos en Estados Unidos? Tenemos una iglesia cristiana donde el enfoque que sería la salvación de las almas, la promulgación del evangelio y que las personas vengan a Jesucristo está desvinculado. La iglesia está dormida en otras cosas. ¿En qué otras cosas? Bueno, en asuntos personales, utilizando la fe de esta palabra, de este evangelio, para lograr metas personales. Porque la evangelización se ha constituido como un modo, una carrera de vida. Oiga bien, donde los evangelistas, los predicadores, los pastores, han hecho de este sagrado ministerio como un modo de vida, de ganarse sustento. Yo no he dicho que sea mal. Lo que pasa es que ¿dónde están tus prioridades? Si la prioridad de la iglesia es usted ser una persona exitosa, entonces usted no tiene iglesia. Usted no puede decir que usted es iglesia cuando si su prioridad es usted alcanzar la prosperidad anhelada y soñada mediante el uso de la predicación de este evangelio. Entonces, yo tengo que decirle que usted está colocado en una área equivocada. Mi alma adora a Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Acaso no es que las personas vengan a Cristo? Cuando hablamos del dicho reino, cuando hablamos del reino, que esa es la palabra favorita en este tiempo, hablar del reino, ¿acaso no es ese? Que las personas salgan del reino de las tinieblas y puedan venir al reino de la luz, donde sus vidas sean cambiadas, donde ya militen, aleluya, en las filas de Jesucristo. O el reino que tú promulgas, o el reino que tú hablas es el reino tuyo. El reino donde tú te haces poderoso. En el reino donde tú creces, donde eres próspero. Y mientras los más humildes siguen siendo humildes, tú sigues siendo más altivo. Donde ya no eres reverendo ni pastor, sino ahora eres evangelista y próximamente quizás arcángel. O quizás apóstol, arcángel, lo que quieras llamarte. Es un tiempo malo, hermano. Entonces la iglesia dormida en esa área. La iglesia perdiendo el tiempo en asuntos, en peleas tan pequeñas, en asuntos terrenales, poniendo su corazón, su conciencia y su vida en asuntos que van a perecer, que no tienen trascendencia. Y la gente pues lo sigue. Porque la gente necesita una esperanza. La gente tiene un vacío. La gente anhela una palabra de cambio. Entonces, lo que se oferta es lo que se compra. Bendito sea el Señor. Por otro lado, ¿qué tenemos? Los no creyentes o los que no les interesa nada de lo eterno, nada de salvación, nada de cristianismo. ¿En qué están dirigidos o en qué están enfocados? ¿Acaso no es en la complacencia de sus deseos? Observe a las personas. Hoy en día se habla de percepciones. Hoy en día se desvincula lo natural de tu vida y se habla y se dice de que ya tú te percibes como tú eres o como tú quieras ser, la palabra. O sea,
Esto es más profundo de lo que la gente piensa. Una cosa es yo me perciba como lo que yo quiera hacer, y otra cosa es que el gobierno me obligue a creer tu percepción. Mira qué interesante. Cuando el gobierno me dice, mire Luis Roque, usted tiene que creer, usted está obligado a creer y a aceptar de que ese caballero que está ahí no es un hombre, es un marciano. Porque él se percibe como marciano. No tiene antenita, no es verde, no tiene las orejas así de Spooky. Las orejas así como Spooky. No, es un ser humano igual que tú, pero él se percibe como marciano. Y usted, Luis Roque, está obligado a aceptarlo y entenderlo porque él es marciano. Ese es el problema, hermano. Cuando el gobierno obliga, entonces mi derecho a yo creer lo que yo quiera creer, mi derecho a yo percibir lo que quiera percibir, se me coarta, se me rompe, se me encarcela mi derecho. ¿Por qué? Porque entonces, utilizando palabras, cambiando nuestro lenguaje, como palabras utilizando fobias al final, o utilizando palabras, me tildan a mí de loco, y el que se percibe con una realidad que no lo es, ese está correcto. Ven el espíritu de la apostasía, hermano. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde entra? ¿Cómo es posible que a mí me digan que en este caso sería un marcianofóbico, porque yo no quiero aceptar la percepción del fulano que se percibe como marciano? ¿Cómo es posible que a mí me tilden de marcianofóbico, que sería que tengo un problema, ¿verdad?, de una psicosis en contra de los marcianos, porque yo no acepte lo que él dice que es? Ay, hermano. El problema es que lo estamos llevando a la corte. El problema es que ya en Canadá, si tú no aceptas la percepción de una persona, usted puede ir 6 meses a la cárcel. El problema es que los países supuestamente progres, como los países europeos, ¿verdad?, allá los europeos, hay lugares donde percepciones son aceptadas y ya son leyes y las personas tienen que aceptar. Por ejemplo, hubo un caso en Dinamarca, hay un caso muy especial, y es que se está ahora mismo llevando a discusión de que el amor hacia personas no puede ser impuesto ni puede ser llevado a barreras. Por ejemplo, yo soy un padre que tengo mi hija, tengo mis nietos, yo amo a mi hija, amo a mis nietos, pero entonces, ¿cómo yo demuestro mi amor hacia ellos? No puede ser regulado, tienen que ser abiertos, porque tenemos que tener apertura a todas las clases de amores que yo pueda sentir. O sea que si en Dinamarca un padre dice, yo veo a mi hija, pero no la veo como hija, la veo como mujer, pues entonces el gobierno no se puede meter en lo que yo percibo. ¿Está viendo el peligro de esto? Entonces estamos diciendo que el amor con niños, el amor a través de insectos, que sería padres con hijas, hijos con padres, hijos con, ¿verdad?, familia de sangre directa, pues ese tipo de amor, como es una percepción de la persona, hay que tener la apertura. Mira la aberración donde la moral, donde lo que es justo, lo que es correcto ha llegado. Mire, hermano, mire el nivel de apostasía. No es solamente un asunto de fe, es un asunto de sociedades y de pueblos. Es un asunto, gloria a Dios, donde Satanás está tirando todo lo que tiene para destruir la familia, para destruir, aleluya, lo que con tantos años le ha costado a los pueblos construir. Y la iglesia, hablando de carros, y hablando de apartamentos y de casas, y la iglesia, no nos importa. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos gente que ya no cree en Dios, que están peleando y luchando para que sus deseos y sus percepciones sean aceptadas,
Que ya la lucha de clase, la lucha por el trabajador, o la lucha por la justicia social, pues ya eso entra a un segundo plano. Lo principal es que a mí se me acepten mis aberraciones. Lo principal es que lo que yo desee sea aceptado. Y obliga al gobierno a aceptar lo que yo quiera hacer. Ese es el detalle. Porque, ¿cómo es posible que estas personas protesten en lugares, por ejemplo, como aquí en Estados Unidos, donde la mayoría de tus acciones, siempre y cuando no ofendan o no afecten a un segundo, no son reguladas ni son delitos? Por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de las personas que se enamoran de parejas de su mismo sexo. Aquí en Estados Unidos usted es libre de hacer lo que usted quiera. Porque a nadie le interesa lo que usted haga en su casa. ¿Tú me entiendes? Pero aquí es que se protesta. Sin embargo, los países donde no se acepte ese tipo de conducta, como los países islámicos, como los países budistas, como los países radicales, donde ese tipo de conducta es una aberración y son asesinados, ahí no se protesta. Pero protestan aquí en Estados Unidos. Porque ya no es derecho, ahora estamos buscando libertinaje. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a enfrentar ahora? Vamos ahora al asunto de la gobernación y con esto vamos a cerrar. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver a un presidente que va a enfrentar, es el tercero, que va a enfrentar un juicio político. Un juicio político donde se alega que él utilizó su poder y su influencia para asuntos, ¿verdad?, personales o para asuntos que iban en contra del establishment o en contra, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues ese tipo de influencia, ese tipo de abuso de poder, va a tener que enfrentar un juicio sobre eso. Eso no es tan fácil como la gente lo piensa, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque ya la Cámara de Representantes determinó, ya se pasó evidencia sobre lo que se ha declarado. Ahora lo que va a enfrentar el juicio y poder defenderse. O sea que ya la evidencia está clara y está demostrada. Donde sí se encuentra que él actuó en unos hechos, ¿verdad?, que el gobierno entiende que están incorrectos. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si Donald Trump entiende de que no hay forma de zafarse de ese problema y que puede ser sacado de la Casa Blanca, le queda un recurso. ¿Cuál es el recurso? El recurso que le queda se llama la guerra, hermano. Ahora mismo, la OTAN y el ejército de Estados Unidos está haciendo ejercicios militares en el área de Europa. ¿Usted sabe por qué? Porque la única manera, hermano, yo quiera que me equivoque, la única manera en usted como presidente impedir que usted sea removido de su cargo y de su posición es cuando el país está en guerra. Porque ya usted, su sombrero de presidente cambia. Ya no es presidente, ahora es presidente, pero también es Chief Commander. Ahora usted es el jefe del ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, todo tipo de intención o de voluntad de ir en contra de usted, todo tipo de investigación, todo tipo de como el impeachment que estamos hablando, todo tipo de investigación tiene que ser detenida porque el país está en guerra. No lo pueden tocar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano? Que Estados Unidos está entrando a lo que se conoce como el momento donde las personas o los países comienzan a darle espalda, aliados comienzan a darle espalda. Vemos el caso, ¿verdad?, de los países de Europa que han comenzado a darle espalda al asunto de Alemania. Las políticas públicas o las políticas exteriores con Alemania, con Francia, con Inglaterra. Vemos como Estados Unidos ha perdido el liderazgo, como ya los países prefieren hacer negociaciones con los países soviéticos, con los países, aleluya, del Medio Oriente, con los países como Corea, como Irán, como Irak, como Rusia. Comienzan a hacer negociaciones y ya ese liderato que llevaba Estados Unidos por años ya se ha ido mermando, se ha ido perdiendo. Eso es un problema, hermano. Eso
Es un problema porque al final de los tiempos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Nosotros sabemos que para que el anticristo tenga apertura en este tiempo final, tiene que haber una debacle mundial. Y Estados Unidos como cabeza, como líder a nivel del mundo, tiene que entrar en un proceso de caída. Por eso leímos lo que dice en Isaías 10. A veces la altanería, la altivez de espíritu, nos lleva a enfrentar nuestra mayor pesadilla. Dice la Biblia que antes de la caída llega la altivez. Como si el báculo se enseñoreara sobre el que lo levanta. Como si por mi fuerza es que entonces yo gobierno. Como si por mi astucia es que entonces yo soy presidente. Como si por mi voluntad es que las cosas se dan. Debemos orar, hermano. Estamos en tiempos difíciles. La iglesia dormida, los que no creen, cada vez se apartan más de la verdad de Cristo y buscan más sus propias ideas. Y el gobierno entrando en una fase donde va a enfrentar un juicio político y donde la guerra podría ser una alternativa. Con esto los dejo. Dios le bendiga, Dios le guarde y solamente oremos. Busquemos a Dios con fervor, hermano, y hablemos esta palabra. No tenga miedo. Esta palabra es total y suficiente para traer cambio, para traer salvación y para traer esperanza, ¿verdad? A nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras comunidades. Tenemos que hablar de este evangelio. Sabemos que el espíritu apóstata está entrando con fuerza, quiere socavarnos, quiere destruirnos, pero la victoria está asegurada en Cristo nuestro Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos adelante en el Señor. Amén.